lo entrego hoy. Todo lo que amé, mis triunfos, Dios. He probado y sé de tu gran amor. Me satisfaces, me satisfaces, Espíritu, ven, abre los cielos hoy, venimos en adoración, solo tu amor me satisface. Mi deseo es sobre todo que al amanecer cerca estés de mí, oh Dios. He probado y sé de tu gran amor. Quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Espíritu, ven, abre los cielos hoy, venimos en adoración, solo tu amor me satisface. Correré hacia tus brazos, a salvo estoy en tu amor, solo tu amor me satisface. Estoy asombrado por tu gran amor, quiero ver tu gloria, derrámala hoy. Espero adorando, espero, Señor, que hoy tu presencia me invada, Señor. Espíritu, ven, abre los cielos hoy, venimos en adoración, solo tu amor me satisface. Correré hacia tus brazos, a salvo estoy en tu amor, solo tu amor me satisface. Estoy asombrado
Iglesia, un abrazo muy especial con las muy buenas noches para absolutamente todos. Gracias por todo lo que están haciendo, por las oraciones, por el ayuno, por las donaciones, por su fidelidad al Señor, porque estamos a muy poco tiempo, a muy pocos días de estar en el lugar que Dios nos regaló. Gracias por todo lo que ustedes han hecho, por las personas que se han sumado. La verdad, bendecimos la vida de ustedes y gracias porque sin ustedes esto no fuese posible, ¿ok? Iglesia, Deuteronomio capítulo 26. Nosotros tuvimos nuestra predicación de nuestras primicias para el Señor y seguimos en este mes hablando de que a Dios hay que darle no únicamente el primer lugar, sino lo primero, y esto es en un asunto de contraposición únicamente. Él tenía a su hijo primogénito y nos lo dio. Esa es la idea de las primicias. Dios te da lo primero para que tú le pongas a Él en un primer lugar. Deuteronomio capítulo 26, quinto libro de la Biblia. El título sigue siendo el mismo, el poder de una primicia, pero vamos a reposar nuestra mente no en lo que siempre pensamos de las primicias, que esto está muy bien, es una ofrenda que yo separo para el Señor, sino que vamos a pensar de las primicias, porque esto ya lo predicamos, ¿no? No vamos a pensar de las primicias en esa línea de conducta o de pensamiento, sino que tendremos en este asunto de las primicias algo que no se puede pasar por alto porque es una responsabilidad nuestra como creyentes. Dios quiere que nosotros analicemos dos cosas en la noche de hoy. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 26, versículo 1. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Deuteronomio 26:3. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, con señales y milagros, y nos trajo a este lugar, y nos dio a esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Iglesia, mira, el poder de una primicia tiene que ver con varias cosas. Esto lo hemos explicado, pero vale la pena hacer un recorderis. La primicia es la única ofrenda en la Biblia que no es de un punto porcentual. O sea, usted el diezmo sabe qué es. Una ofrenda es algo que usted determina. Había otras ofrendas como oblaciones, ofrendas de paz, que eran un carnero, dos tórtolas, un palomino, una efa de harina. Las ofrendas siempre tuvieron medida. La primicia es una ofrenda que la das de acuerdo a la grandeza que tú crees que Dios tiene para ti. Entonces, es una ofrenda que tú dispongas en tu corazón. Importa que sea dispuesta desde el corazón. Por eso las primicias no se estandarizan bajo: es que la primicia mía es tanto. No. Habrá gente que tiene diferentes mecanismos, y yo estoy explicando esto porque hubo gente que me pidió que lo explicara. Algunas personas me llamaron y me dijeron: pastor, yo ¿cómo doy mi primicia? Yo entiendo que en la Biblia era más como del ganado, como de estas cosas, y yo no trabajo con eso. No, pues tú trabajas con un sueldo, pues das algo de tu sueldo. Si trabajas en el campo y quieres dar algo del campo, pues lo das del campo. Es como dependiendo de la economía que se tenga en la época, ¿ok? Eso primero. Hay gente que da una parte del primer sueldo, hay gente que da el primer sueldo del año, hay gente que da el primer día de trabajo del año. O sea, es lo que Dios te ponga en tu corazón.
¿Que tiene que ser para Dios? Sí, que lo seguimos practicando. Los cristianos tenemos diezmos, ofrendas y primicia, el resto de ofrendas no las tenemos, pues por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Ustedes recuerdan, ¿no? Hebreos dice, Él fue el único sacrificio y después de Él ya no sacrificamos machos cabríos, ya no hacemos sacrificios de las cabras, de ese tipo de cosas, ya no se hace. De los cabras, de los becerros, de las cabras, de los becerros y los carneros, perdón. No Entonces, la explicación va así. La primicia es algo que dispones en tu corazón por agradecimiento, por sellar una temporada, ¿ok? La intención de la primicia es yo sello una temporada. La intención de la primicia, sobre la primicia no va a un punto porcentual, es lo que tú decidas y ya, sencillamente es eso. Pero sí lo haces para marcar una temporada, ¿ok? Entonces, recuerda que Dios saca a la nación de Israel 430 años presa en Egipto con una primicia, la primicia de las Pascuas, y lo mete a la nación de Israel, la mete en la tierra prometida con las primicias de los frutos, ¿ok? Sencillamente Dios quería ver si el pueblo, si le era fiel a Él en el sentido de que Él era lo más importante. Ellos están 40 años en el desierto comiendo maná, y cuando llegan a la tierra prometida y se quieren comer esos frutos, Dios dice, la primicia es para mí. Era para ver qué tanto amaban al Señor también. Entonces, iglesia, mira, cuando uno piensa en la primicia, nosotros podemos hablar de lo que es darle al Señor, y nosotros entendemos que la primicia tiene que ver con la palabra propósito, con la palabra conquista, con la palabra restitución, pero hoy vamos a centrarnos en dos palabras. Una de esas palabras es padres y otra palabra es crisis. Y fácilmente podríamos definir como un aforismo que casi siempre los padres entramos en crisis. Pero estas palabras aquí en el texto bíblico se encuentran por separado y es lo que vamos a analizar a continuación. Deuteronomio es un texto que se basa mucho en la autoridad que los padres tienen para los hijos. O sea, en toda la Biblia es así, pero en Deuteronomio sí te dice que es a través de lo que los padres hagan que los hijos van a obtener una bendición. Mira, yo leo Deuteronomio, capítulo 26, en el versículo, Deuteronomio 26, en el versículo 7. Hablando de padres, primer punto de predicación, la palabra del Señor dice, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. ¿Qué notan ustedes en esa expresión? Unos segundos para que ustedes piensen. O sea, ellos cuando están entrando a esta tierra, o sea, cuando ustedes entren a esta tierra van a hacer esto. Pero entonces, por el camino, cuando ellos están contando la historia, ellos están diciendo, clamamos al Dios de nuestros padres. ¿Eso qué trae a tu mente? Fácilmente puedes definir que ahí hay generaciones metidas, ¿ok? Como se nos ha enseñado, no está mal la enseñanza, pero la enseñanza está errónea en que no es lo más importante. Siempre se nos ha enseñado que lo más importante que nuestros padres pueden dejarnos es la educación, que esa es la herencia más importante, ¿no? Y la herencia es el temor al Señor. La educación puede ser el tercero o cuarto, pero lo más importante es el temor a Dios. Desde el versículo 3 del capítulo 26 de Deuteronomio, dice que ha entrado en tierra que juró Dios a nuestros padres nos daría. ¿Te das cuenta que hay una gran incidencia en este capítulo 26 acerca de la palabra padres? Acerca de la palabra ascendente en generaciones. La primera pregunta hablando de padres es ¿cómo estás con tus padres? Y este es un tema que es muy confrontante porque casi siempre nuestra relación no es buena con papá y mamá.
el hecho de que usted conviva con papá y mamá no quiere decir que tenga buena relación con papá y mamá. Su relación con papá y mamá puede ser pésima, pero usted vive con ellos porque ellos le pagan a usted la universidad, o le pagan a usted su colegio, o le dan la plata para que usted llene su carro de gasolina, bueno, lo que sea. Pero muchas veces tu relación con tus papás no es buena. Y a mí lo que me sorprende es que nosotros, teniendo este libro tan maravilloso, no entendemos que nuestra bendición depende de la sujeción que nosotros tengamos con nuestros padres. Mira, es un asunto muy sencillo. A papá y a mamá hay que honrarlos, así no hayan sido, entre comillas, buenos papás. Que lo de buenos papás, yo siempre he dicho una cosa, yo no entiendo a los jóvenes por qué muchas veces le exigen al papá que sea bueno y a la mamá que sea buena cuando ellos son malos. En serio, son reflexiones para uno poder pensar. O sea, hay jóvenes que no son buenos hijos y se quejan de que sus papás no fueron buenos padres. Pero si no eres un buen hijo, ¿por qué te quejas de que ellos no fueron buenos padres? Una cosa no justifica la otra, pero es para que pensemos un poco. O sea, si yo soy un excelente hijo, yo medio podría llegar a decir, no, es que mis papás no fueron buenos padres. Pero si vos no sos un buen hijo, no te sujetas a ellos, no sos obediente, ¿por qué te quejas de los papás que tenés? Si no sos bueno. ¿Sí me entendés? Entonces, mira, Dios le jura a los padres que les va a dar la tierra, y aquí están a punto, y les dice, cuando ustedes entren, dice, y clamamos, Deuteronomio 26:7, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz. Una sola pregunta en este punto de predicación, primero, que es padres. ¿Por qué creen ustedes que Jehová oyó la voz de ellos como hijos? Ay, iglesia, siempre nos metemos en problemas, ¿no? Pastor, ¿yo cómo honro a un papá que ya esté muerto o a una mamá que esté muerta? Hablando las cosas positivas de ellos, no lo negativo. Lo negativo puede contarse como anécdota, como experiencia, pero siempre basarte en lo positivo. A mí me honra mucho y yo sé que el corazón a Dios se le pone muy feliz cuando ve a hijos hablando bien de lo que fueron sus papás en vida. Es que yo tengo disciplina por mi papá. Y pueden decir también las cosas en las que su papá de pronto se extralimitó, o su mamá. Mi mamá fue dura, nos castigaba dura, pero gracias a Dios me hizo una mujer disciplinada. O sea, esas frases no hay que sacarlas de nuestro vocabulario. O sea, Dios oyó la voz de los hijos porque sus padres hicieron a Dios su Dios. No te estoy exagerando. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. O sea, los padres hicieron a Dios su Dios. O sea, yo soy papá, hago a Dios mi Dios. Y Jehová oyó la voz de los hijos. ¿Por qué Dios oye la voz de los hijos? Porque los padres hacen a Dios su Dios. La pregunta ¿es Dios tu Dios? Porque tus generaciones heredan y van a ser escuchados por Dios siempre y cuando Dios sea tu Dios. Pastor, mis hijos ahora no están muy bien. Unos se están separando, otros, no sé, como que están en las drogas, otros están como en rebeldía, otros se me escapan para la discoteca y me llegan oliendo a trago. Yo no sé cuál sea la realidad de tus hijos. Otros meten marihuana, otros me dejaron tirada la carrera de la universidad. Yo no sé cuál sea la realidad con tus hijos. Lo que yo sí puedo decirte es que esa realidad únicamente va a ser cambiada el día que Dios sea el centro de tu vida y sea tu Dios. Y clamamos a Jehová, pero solo, no, Él es el Dios de nuestros padres. Entonces, como Dios es el Dios de los padres, los hijos heredan. Dios oyó sus voces porque sus padres hicieron a Dios el Dios de sus vidas, si no, no son escuchados. Porque esto es de generación en generación. O sea, los padres de familia no pueden pretender que sus hijos sean bendecidos si Dios no es el Dios de ellos. Hermanos, porque si no entraríamos en una incongruencia, pero terrible. ¿Sabes en qué podríamos estar entrando? En que yo de papá me porte muy mal, yo me comporto muy mal, pero le digo, ay, Dios bendice mis hijos, amén. Y ya, oigan a estos. A uno casi siempre le duele mucho lo que le pasan a los hijos. Hay papis que de pronto no, y mamis que de pronto no, pero cuando a un hijo le pasa algo malo, uno de papá o de mamá quisiera que le pasara a uno y no a ellos.
Bajo esa premisa, yo necesito decirles que algunas veces no hemos revisado la herencia espiritual de nuestros hijos. Muchas veces nuestros hijos están como están y les va como les va porque nosotros como padres somos malos padres. Porque lo primero que hace Dios para poder bendecir los hijos y meterlos a la tierra prometida es mirar si sus papás fueron fieles y le hicieron a Él el Dios de sus vidas. Si no, no funciona. Hay gente que es muy incongruente. ¿Tú oras todos los días por tus hijos? Sí. ¿Te portas bien para que Dios bendiga a tus hijos? No mucho, pastor. O sea, yo oro por ellos todos los días. O sea, es que mira, nosotros tenemos ya un trabajo adelantado porque yo encuentro a papás que hacen devocional y oran por sus hijos, pero no se comportan bien para que a sus hijos les vaya bien. Entonces, aquí necesitamos combinar los dos aspectos. Una cosa es que usted ore por sus hijos y otra cosa es que usted se comporte bien para que a sus hijos les vaya bien. Son dos cosas diferentes. La gente piensa que es lo mismo. Y la mayoría de gente, mira, yo me he encontrado con papás que dicen, ay, pastor, a mí esas iglesias no me gustan mucho, pero que mi hija vaya. ¿Cómo así? Tu hija va en cobertura y en bendición a la iglesia. O sea, yo he tenido que ver que llegan en el carro a la avenida, dejan los hijos y ellos se van. Como que los hijos necesitaran a Dios y ellos no. Que hay un inicio, yo creo que está muy bien, porque para que se queden los 4 en la casa, pues que manden así sea los chinos. Gloria al Señor. Pero entiende una cosa, Dios bendice a tus hijos por cómo tú te comportes con Dios como papá. Entonces, a la parte de los hijos, honren y bendigan a sus papás. Que fue un papá maltratador, abandonador, poco sustentador, poco alimentador, no me importa. Yo honro y bendigo a mi mamá y a mi papá. Y a los padres a tener cuidado porque la bendición de nuestros hijos depende de la fidelidad que nosotros tengamos con el Señor y de cómo nos comportemos con Dios. Porque ese cuento de que, ay, Dios bendice a mi hijo, pero yo soy un mal papá, no funciona. No funciona. Yo no creo que haya habido una persona que le haya dado tan duro la muerte de un hijo como el rey David. Recuerda que él se mete con Betsabé, esposa de Urías el Eteo, y Dios toma la vida de este hijo. Y David entró en un duelo, en un luto que Dios mío tuvo que ir al profeta para poderlo levantar. Pero recuerda que estas son historias bíblicas de lo que le pasa a uno. Si a usted como padre de familia le duele lo que le pasa a sus hijos, compórtese bien. Porque si usted se comporta bien, a sus hijos le va bien. La primera palabra es padre. La segunda palabra es crisis, Deuteronomio 26:8. Deuteronomio 26:8 muestra algo que como el texto es de diezmos y primicias, usted pasa como muy largo. O pasa como muy rápido. Deuteronomio 26:8 dice, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, y con grande espanto, y con señales, y con milagros, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que ciertamente fluye leche y miel. Mira, ¿todos hemos pasado por crisis? Yo creo que sí, hermano. Unos más que otros, sí. Unas crisis más pesadas que otras, sí, pero todos hemos pasado por un tiempo de crisis. Aquí no se escapa nadie. Y como todos vamos a pasar por crisis y todos hemos pasado por crisis, pues seamos inteligentes y aprovechemos la crisis. La pregunta es una sola. ¿Cómo te comportas en el momento de la crisis? Yo veo que la nación de Israel se mantuvo como nación presa en Egipto. O sea, el pueblo que llega a Egipto con Abraham y toda esta parte de José y toda esta herencia, este pueblo está 430 años en Egipto, pero Dios no dejó de ser su Dios. No sé si me hago entender. Lastimosamente, el ser humano cada vez que entra en crisis, lo primero que hace es quejarse de Dios. Israel estuvo presa en Egipto 430 años y Dios siguió siendo Dios para ellos. ¿En una crisis había dificultad? Sí. Pensemos de Egipto. En Egipto les daban una sola comida al día. Cuando había desperdicio o comida así, que hacían alguna fiesta de faraón y que algo quedaba, medio les daban eso. Pero el esclavo comía una vez al día, tenía que trabajar duro haciendo ese ladrillo, picando esas piedras, lo que le tocara hacer, pero eran presos. 430 años y Dios no dejó de ser Dios. A los cristianos de hoy en día, Dios se demora un mes en responderle y, ay Señor, pero estoy dudando de que tú existas. ¿Cómo te queda el ojo? Iglesia, mira, a mí me aterra de este tema que durante el tiempo que el pueblo estuvo preso en Egipto, Dios siguió siendo Dios. El pueblo perfecto no fue. El pueblo se equivocó, pero Dios siguió siendo Dios.
¿Para qué están diseñadas las crisis entonces en tu vida? Porque si Dios siguió siendo Dios en ese tiempo de crisis, la intención de la crisis no es desaparecer a Dios, es lo que yo someramente puedo ver. O sea, ¿ellos están en crisis y quedan presos en Egipto? Sí. ¿Dios se extingue de la vida de ellos? No. O sea, primera reflexión. La crisis no está hecha para quitar la imagen de Dios de tu vida. ¿Ok? No está hecha. Primero. La segunda pregunta es, ¿para qué están diseñadas entonces las crisis? Yo veo que las crisis están hechas, diseñadas en este contexto para preparar el terreno para la manifestación de Dios. O sea, toda crisis debe terminar en una manifestación de Dios. No en alejarte de la iglesia, no en quejarte de Dios, no en decirle Dios hasta cuándo, no en suicidarte, no en quitarte la vida, no en quejarte de todo el mundo. No. Aquí ellos están contando con una esperanza. O sea, es que mira, ellos están diciendo, nosotros estuvimos presos en Egipto y Dios le prometió a Abraham. Ellos aquí están hablando desde Abraham, 600, 700 años atrás. Y están diciendo que estuvimos presos en Egipto y pasó esto y pasó lo otro, pero aquí estamos. O sea, que la crisis no te quite y no distorsione tu imagen de Dios. Aquí todos hemos tenido crisis, en la salud mental, espiritual, crisis del alma, de tu vida, crisis en la salud física, crisis financiera. La intención de la crisis es que redunde y termine todo en una manifestación de Dios. Acá hay una crisis. ¿En qué terminó? En que Dios se manifestó. Iglesia, ¿no será que por estarte quejando en el tiempo de crisis no le has dado espacio a las manifestaciones de Dios? ¿Por qué no tomar la crisis de buena manera y decirle, Señor, bueno, ok, yo acepto este momento. ¿Qué me quieres enseñar? Vamos a ver. Y yo te aseguro que Dios va a convertir ese tiempo de crisis en una gran manifestación de su poder. Pero si Dios lo que recibe es regaños tuyos, Señor, yo no me merezco esto, pero ¿hasta cuándo? Esto no es justo. Guarda silencio delante del Señor y únicamente deleítate en ver sus maravillas. El tiempo de crisis es necesario, porque la crisis es lo que primero prueba tu corazón y es lo que segundo pone como una plataforma para que de ahí tú lances o te lances a esa manifestación de Dios. No hay una manifestación de Dios poderosa sin una crisis. Es que nosotros somos muy cómicos. ¿Cuántos quieren los milagros de Dios? Amén. Mira, si un milagro de Dios viene, es porque hay algo que necesita un milagro y ese algo está duro. Empecemos desde el principio. Si vos necesitas de un milagro de Dios es porque tenés una crisis o un problema. Vamos a la Biblia, ok. ¿Por qué Dios abrió el mar rojo? Porque atrás venía Faraón queriendo matar a Moisés. Entonces, ahí se manifestó el poder de Dios, porque hay una crisis previamente. ¿Por qué se gesta el milagro de que nos sacó con brazo extendido y con mano poderosa de Egipto? Porque había una crisis, 430 años presos. Entonces, somos cómicos, y es lo que digo yo, porque todos queremos el milagro y la manifestación de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? Amén. Pues tienes que estar en una crisis. Porque si no hay nada que derribar, si no hay un Jordán por abrir, si no hay un pueblo por destruir y derribar, pues no se necesita de Dios. Porque tú sencillamente podrías hacerlo. El punto es ese. O sea, el punto sigue siendo el mismo. ¿Por qué se necesita una crisis? Porque sin la crisis tu fe no crece. Sin la crisis no aprendes a confiar en Dios. Y sin la crisis no llega el poder y la manifestación de Dios. A mí me aterra de esta gente, y perdón que lo repita, porque nosotros algunas veces dudamos de nuestra identidad en Cristo. Algo malo nos pasa y empezamos a pelear con el Señor. Claro. Y Dios lo que sí quiere es que así estemos presos en Egipto 430 años, Él siga siendo nuestro Dios y tenga el primer lugar. Iglesia, el cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras son eternas. Y lo que Él prometió, Él lo cumple. Hoy el Señor nos ha enseñado a honrar a nuestros padres si somos hijos y a portarnos bien como padres si somos padres. Y hoy el Señor nos ha enseñado que la crisis es la preparación del terreno
para lo que Dios quiere hacer. La mano fuerte y el brazo extendido a favor de nosotros viene siempre y cuando haya una crisis. Si no hay crisis, no estás preparado para recibir la bendición de Dios. Porque entonces Dios, ¿sobre qué pone su maravilla? ¿Sobre tu vida normal y rutinaria? Nah, Dios no hace eso. Dios pone crisis para que tu fe crezca y poderte bendecir con mano poderosa. Hasta hoy puedes quejarte de una crisis. A partir de hoy le empiezas a agradecer a Dios por las crisis. Señor, yo te doy gracias por la vida de los padres de familia, los que tuvimos y los que ahora nos estamos convirtiendo en ellos. Hoy nos convertimos, Padre Celestial, en padres de familia y queremos hacer las cosas de buena manera, porque es a través de esta buena manera ejecutada que tú vas a bendecir a nuestros hijos. Nuestra vida ponemos hoy delante de ti para que a las personas que ya son padres y a los que en un futuro van a ser, tú les des la sabiduría, Padre Celestial, para poder instruir a sus hijos en justicia y comportarse bien contigo, porque a través de ello tú vas a bendecir la siguiente generación. Y hoy nosotros te amamos y te respetamos cada día más, Señor, y te agradecemos por el tiempo de problema. Este tiempo que nadie quisiera experimentar, este tiempo que nadie quisiera atravesar, este tiempo que nadie quisiera pasar por medio de él. El tiempo de la crisis es de lo más difícil que hay, pero es de lo más necesario para el creyente. Porque en la crisis puede ser que quedes absolutamente solo, únicamente con tu Señor. En la crisis tu corazón crece y la crisis está determinada para realizar manifestaciones de Dios. Padre, que nosotros podamos entender como iglesia que la crisis es absolutamente necesaria, porque sin la crisis no podríamos ver tu poder. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, clamamos a ti, Padre Celestial. Amén y amén. Iglesia, Dios les continúe bendiciendo. Fuerte abrazo.